Amados hermanos, hermanas, amigos y todos quienes nos acompañan en este programa, sean todos muy bienvenidos. Deseamos que la bendición de Dios repose sobre sus vidas y permanezca en cada uno de sus hogares. Durante esta semana, las noticias nos informaban que nuestra nación superó a China, país en el que aparecieron los primeros brotes de esta pandemia en el número de contagios. A causa de esta situación, la posibilidad de volvernos a reunir, congregarnos, abrazarnos y disfrutar de la comunión de los unos con los otros es totalmente incierta. Nuestras autoridades no descartan que la cuarentena se extienda más allá de lo que quisiéramos y, por supuesto, no es posible avisorar aún una posible fecha de que ésta termine o al menos se flexibilice. Como hijos del Señor, debemos recordar lo que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Encontramos en las Santas Escrituras a muchos hombres y mujeres que invocaron el nombre del Señor en lugares de gran aflicción y necesidad, como por ejemplo los hijos de Israel en Egipto cuando eran esclavos, Daniel en el foso de los leones cuando fue injustamente puesto entre aquellas fieras, Jonás desde el interior de aquel gran pez al huir de la presencia de Jehová, la iglesia que oró sin cesar por Pedro cuando el rey Herodes lo llevó a la cárcel, entre tantos otros, y en cada situación, respondiendo a estas oraciones, Dios con su mano poderosa les libró de la dificultad. A los hijos de Israel sacándolos de la esclavitud de Egipto, a Daniel enviando a su ángel para cerrar la boca de los leones, a Jonás haciendo que el pez lo dejara en tierra para poder entregar el mensaje que Dios había enviado a Nínive, y a Pedro, a quien le envió su ángel para quitarle las cadenas y sacarlo de la cárcel. Como lo hiciera cada uno de ellos, con la certeza en sus corazones de ser oídos por el Dios Todopoderoso, es que debemos seguir invocando el nombre del Señor al interior de nuestros hogares, sabiendo que de Él vendrá nuestro oportuno socorro, no nos dejará huérfanos y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos lo que nos dice la carta de Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Que nuestro amado Dios les bendiga.
A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Luis Aravena San Juan. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Primeramente doy gracias a Dios porque nos concede esta oportunidad de poder reencontrarnos, aunque sea virtualmente, ya que por las disposiciones sanitarias no podemos estar presencialmente en la iglesia. Pero tenemos que ocupar la tecnología, por algo el Señor nos la ha entregado. Y aunque sea, como dije, en forma virtual, poder estar comunicados y especialmente reflexionando en parte con la palabra del Señor. Mi deseo es que estén todos bien y creo que el Señor les ha guardado hasta ahora y como dice un texto de la Escritura, Ebenezer, que es hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ahora me corresponde a mí entregar una pequeña reflexión acerca de su palabra y lo haré con mucho ánimo y esperando que la bendición del Señor sea sobre todo aquel que pueda ver o escuchar esta grabación. Para ello, voy a dar lectura a algunos versículos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Daré lectura a los primeros 4 versículos que dicen así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Como podemos ver ya en el contexto, encontramos a un hombre desalentado, quizás temeroso, quizás con una perspectiva muy baja. Pero esto es explicable porque durante su existencia el ser humano tiene diferentes etapas. Nace, crece, envejece y se muere. Y durante estas diferentes etapas vemos que también tiene vivencias que lo marcan y le van moldeando su carácter. Es por eso que hay momentos de alegría, como también hay momentos de tristeza. Y muchas veces en nuestra vida nos forjamos proyectos, en algunos de ellos fracasamos, pero en otros tenemos éxito. Y todo esto es lo que hace el estado de ánimo y forja el carácter de las personas. En este caso, Elías estaba desalentado, porque él estaba cumpliendo la labor que Jehová le había encomendado, y como resultado ahora su vida estaba en peligro. Pero en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos no solo a Elías, hay varios hombres de Dios que también tuvieron momentos de desaliento. Y sin ir más lejos en el tiempo, podemos ver que el mismo Moisés, al cual Dios le encomendó la tarea de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y después de guiarlo por el desierto, también tuvo su momento de flaqueza. En uno de los tantos episodios de rebeldía, de descontento del pueblo, vemos que Moisés sintió la carga tan pesada, y lo dice ahí en el libro de Números. Vamos a leer un par de versículos para que veamos que también él estaba cansado, desalentado. Y dice así: cuando el pueblo se rebeló y estaban cansados de comer el maná y querían comer carne y protestaban que en Egipto estaban mejor, que en Egipto tenían de todo y ahora ya este puro maná ya los tenía cansados. Entonces Moisés dijo a Jehová, estoy leyendo en Números capítulo 11, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres.
¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Qué terribles palabras. Y esto nos da cuenta del estado anímico en que se encontraba Moisés. Y podríamos decir, usando un término de nuestro actual, estaba entrando en una depresión, porque él mismo lo dice, la carga es demasiado pesada para mí. Y él sintió ese peso, esa responsabilidad. Y es por eso que, hermanos amados, nosotros tenemos que entender que en nuestro tiempo también ocurre algo parecido. Quizás la dificultad sea diferente, pero el estado es siempre el mismo. Y yo creo que un ejemplo patético lo encontramos en Elías, porque si analizamos, si revisamos las vivencias de Elías, vemos que Elías era un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre de una fe tan grande. Tanto es así que cuando la viuda se acercó a él, le dijo, mi hijo está muerto, él con una confianza, con una seguridad total, se acercó al niño, dice literalmente la Escritura, que se acostó sobre él y elevó la oración a Dios. Y Dios respondió, y el niño resucitó. ¿Qué hombre más fuerte espiritualmente podemos encontrar en las Sagradas Escrituras? Un hombre valiente, no tuvo temor de reprender a reyes, como el caso de Acab, que hizo lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Lo reprendió, lo enjuició. Y así podríamos ver otros ejemplos donde nos dan cuenta del carácter firme que tenía Elías. Pero también, como cualquier mortal, él también entró en desaliento. Como vemos en los versículos que hemos leído, también él deseó la muerte, porque la carga era demasiado pesada. En nuestros días la situación no es diferente. Hoy en día toda persona, y nosotros los cristianos entre ellos, también tenemos momentos de duda, momentos de vacilación, momentos de desaliento, y algunos fuertes desaliento, porque hay situaciones en el diario vivir que nos marcan. Hay situaciones que para nosotros son insalvables, que no tienen solución. Y nos olvidamos de que hay un Dios poderoso que dijo que estaría a nuestro lado en todo momento. Hay diferentes situaciones que, tomando el ejemplo de Israel, los hizo rebelarse contra Dios. Literalmente, en el mismo libro de Números está la historia de la travesía en el desierto. Ellos se quejaron por la dureza del camino, y ciertamente tenían razón. No es fácil vivir en el desierto. La parte climática es terrible, el calor en el día, y más terrible es el frío de la noche. Y ellos, a través de su vivencia, estos 40 años, ya no daban más y reclamaban, se rebelaban, ellos contra Moisés, pero la verdad es que se estaban rebelando contra Dios, encontraban duro el camino. Y así las diferentes vivencias de Israel lo encontramos después del segundo cautiverio en Babilonia, cuando Israel volvió a Jerusalén. Allí literalmente dice la palabra de que cuando estaban reedificando el muro, allí el pueblo se cansó y también se quejó. Los acarreadores de ladrillos ya se han cansado, no dan más, no tienen fuerza. Y además el enemigo que nos asedia también tuvieron su momento de desaliento. Y hermanos amados, en nuestros actuales días tal vez no tenemos esa misma situación, pero a veces miramos a nuestro alrededor y vemos como aquel que no cree en Dios prospera, crece económica, socialmente, y obtiene cosas que a nosotros no nos dan, no nos llegan. A veces esas situaciones hacen que también entre el desaliento y que más de alguno diga, bueno, y yo soy hijo de Dios, ¿por qué la bendición de Dios no es sobre mí? Es por eso que el Señor nos ayude para entender. Hay otros incluso que nos quejamos porque tenemos peticiones delante de Dios, pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y no hay respuesta. Entonces, como dije al comienzo,
Según el estado de ánimo es como reaccionamos. Pero también tenemos que ver qué dice Dios respecto a estos momentos de desaliento. Veíamos el caso de Moisés, cuando él se quejó y él incluso anhelaba y decía, envíame la muerte, porque yo no soy digno de esto. ¿Y qué le dijo Dios? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y habitaré allí, hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás solo. Ve que Dios está preocupado de nosotros, así como estuvo preocupado de Moisés, también está preocupado de usted y de mí, hermano. No sé qué carga puede estar afligiéndole a usted en estos días. Tal vez la situación mundial que estamos viviendo, que es la famosa pandemia del coronavirus. Tal vez usted ve que está rodeado de enfermos y que está muy cerca suyo este contagio. Y a veces viene la preocupación, y más que preocupación viene el desaliento, viene la duda. Pero no desfallezca, hermano, no desfallezca. Dios es real. Y como Él es real, también sus promesas son para nosotros. Encontramos hombres, yo mencionaba a Moisés, y también podemos ver el caso de Josué. Literalmente no lo dice la Escritura, pero se entiende en el contexto del relato que cuando Dios le dice, mi siervo Moisés ya no está, ahora tú serás el encargado de guiar al pueblo y de llevarlo a conquistar la tierra que juré a tus padres. Josué, él había sido uno de los espías que Moisés envió a Canaán para saber la situación, con qué se iban a encontrar allá. Y Josué sabía que allá habían ciudades amuralladas, no era fácil tomarlas. Josué vio ejércitos preparados militarmente, con armas de guerra, y ellos después de 40 años en el desierto no tenían nada. Entonces se entiende que vino una preocupación y tal vez un desaliento. ¿Qué voy a hacer? Y es por eso está la respuesta de Dios. Es un texto que nosotros tal vez lo conocemos de memoria. Le dijo Jehová a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo seré contigo donde quiera que tú vayas. Y en los versículos posteriores, Él le promete, porque yo daré la tierra que he prometido a tus padres. Es por eso, hermanos amados, a nosotros también el Señor nos da este aliento. No desmayemos. No sé, como dije al comienzo, no sé cuál será su problema. Tal vez no es solamente la parte de salud, el Señor hasta aquí lo ha guardado, el Señor le ha librado. Tal vez es un problema económico, me rebajaron el sueldo o no recibo nada. Pero hermano, confíe en la palabra de Dios. Dios es real y Dios es poderoso. La palabra de Dios dice que Él multiplica aún lo que no tenemos. Tenemos que confiar en Él, tenemos que hacer trabajar nuestra fe. Así como Dios multiplicó y dio de comida a los israelitas en el desierto, así como Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy día. Es cosa que nosotros practiquemos nuestra fe, nos entreguemos a Él, y como dice la Escritura, es una de las promesas, el pan y el agua a sus hijos no les faltará. Es por eso, hermanos amados, consideremos lo que nos dice también en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por el fuego, no te quemarás. Qué precioso, hermanos. Son reales y verdaderas las promesas de Dios. Es por eso que en esta instancia yo le animo a que se salga adelante. No se deje llevar por el desaliento. Para nosotros las cosas son imposibles, pero para Dios es posible. Tenemos una alabanza que nos dice una gran verdad. Dios es poderoso en las cosas grandes, pero también es poderoso en las cosas pequeñas. Así es que, hermanos amados, si llega el desaliento a su vida, recuerde que Él prometió estar a nuestro lado y que su oído estaría atento al clamor de sus hijos. Y en esta instancia es donde nosotros tenemos que practicar
lo que decimos exteriormente. Yo creo en Dios, y creer en Dios es creer en sus promesas. Nada nos faltará. Yo le puedo decir que yo creo en Dios primero porque lo dice la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos da esta certeza, pero también le puedo decir que tuve una experiencia personal y Dios es testigo de multiplicación del alimento en la mesa. Una experiencia pequeña que sirva para ustedes también aumento de fe. En una noche de invierno, lluvioso, frío, terminó la reunión de avanzada juvenil y había que esperar para el culto de la noche. Y un grupo de jóvenes, unos 6 u 8 jóvenes, se quedó en la puerta de la iglesia, en la calle, esperando que se diera la hora. Y mi esposa me dice, mira, estos jóvenes están aquí, viven lejos, por eso no se van a sus casas y tienen que esperar hasta la hora del culto. ¿Qué dice si los invitamos a tomar un tecito a nuestra casa? Yo le dije, por supuesto, los llevamos. Vivíamos a media cuadra de la iglesia y allí se preparó la mesa y aquí viene el problema. Yo ayudando a preparar la mesa veo, habían 2 panes y no es algo parafraseando la escritura, es 2 marraquetas. Y como habían 8 jóvenes más nosotros en casa, yo me preocupé y mi esposa cortó el pan de tal manera en rebanadas y la panera quedó llenita ahí. Bueno, abreviando esta experiencia, comenzó las 11 y los jóvenes, como son ellos alegres, risueños, ellos estaban allí contando historias, experiencias y muertos de la risa y comían, y yo veía que estiraban la mano, sacaban pan y sacaban pan. Y aquí veo yo mi falta de fe en ese momento, dudé. Yo no quise sacar pan porque sabía que había poquito y habían 8 jóvenes quizás hambrientos, con ganas de comer pan. Y yo preocupado, creo que ni comí pan. Para terminar, ya cuando finalizó las 11 y se prepararon ya para irse a la iglesia, yo ayudo a recoger la mesa, hermanos amados, y digo verdad delante de Dios. Cuando llego a la panera, estaba llena de pan. No es un cuento, hermano, es verdad delante de Dios. Por eso, como dije y reitero, primero porque lo dice la palabra de Dios, yo lo creo, pero yo viví esa experiencia. Por eso es que en momentos difíciles no ha entrado la desesperación. Yo espero y confío en Dios, y lo mismo le recomiendo a usted. Espere en el Señor. Como dice el Salmo, confíe en Él y Él hará. Y Él, como un Padre amoroso, le va a estar dando lo que usted precise, de la naturaleza que sea. No desfallezca, anímese, que es grande la epidemia, pero nosotros estamos bajo la cobertura de este Dios poderoso. Que Dios les bendiga, que el Señor les fortalezca su fe, su confianza, y que le ganemos esta batalla al enemigo. Y seguramente que va a ser así, porque la Escritura nos dice que con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga. No hay montaña
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.
Le doy gracias, Señor, por este momento que nos ha dispensado para poder meditar en su palabra y a través de ella poder fortalecer nuestra vida espiritual. Yo ruego para que este mensaje, Señor, pueda llegar a cada vida, a cada corazón y pueda traer aliento y fortaleza a su pueblo. Ciertamente los momentos que estamos viendo son difíciles, la lucha es fuerte, es grande, pero tenemos, Señor, como lo señalaba en esta exposición, que usted siempre estuvo al lado de su pueblo, no les desamparó, y nosotros hoy en día también somos pueblo de Dios. Lleve, Señor, esta confianza al corazón, a la mente de mis hermanos, para que ninguno desfallezca, muy por el contrario, con mayor fuerza se tome de sus promesas. Yo le ruego bendiga a la iglesia, y no solamente, Señor, a nuestra iglesia, sino a toda persona que está mirando, que está instruyéndose a través de estas grabaciones. Bendígales, súplales, provéales, Señor, para todas sus necesidades, y sobre todo guárdeles espiritualmente, que el enemigo no tenga harta ni parte sobre sus vidas. Yo le doy gracias nuevamente porque nos da la oportunidad a través de estos medios de llegar a su pueblo y poder de esta manera estar en comunión espiritual. Todo esto se lo pido, le ruego la bendición sobre ellos en el nombre y por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Amén.